Gracias, amigos televidentes, por estar en sintonía de 100% Noticias, el único canal con primicias a toda hora. Y esta mañana tenemos en estudio al rector del CETAE, el licenciado Manuel Carcache, que nos viene a instruir un poco, esta vez sobre el régimen de cuota fija. Y es que en nuestro país unas 200.000 pymes forman parte de este régimen, es decir, el 90% de estas 200.000 pymes forman parte del régimen de cuota fija. Muchas personas se preguntan qué es el régimen de cuota fija, quiénes forman parte de él y cómo es el beneficio, en este caso, para el Estado de Nicaragua. Bueno, Leticia, vamos a iniciar explicando lo que es el régimen, ¿verdad? Es un régimen en el cual establece derechos y obligaciones para todos estos pequeños contribuyentes. Es un régimen especial que la inteligencia que persigue el Estado es que el costo tributario en cuanto a las fiscalizaciones de este grupo es muy inferior a lo que les puede significar el costo en las revisiones fiscales a un contribuyente o a un responsable recaudador de IVA. ¿Quiénes pueden estar dentro de este régimen? Todos aquellos pequeños contribuyentes que tengan ingresos menor o iguales a 100.000 córdobas mensuales, equivalente a 3.333.33 por día, 100.000 mensuales, 1.200.000 anuales. Otra condición que establece la ley es de que estos pequeños contribuyentes deben de tener un inventario no menor o igual a 500.000 córdobas. Entonces, los dos requisitos fundamentales que establece la ley es de que deben de tener ingresos, 100.000 mensual, hasta 1.200.000 anual. Luego, el segundo requisito para pertenecer al régimen es un inventario menor o igual a 500.000 córdobas mensual. Entonces, una vez que estas personas tienen estos dos requisitos, pueden inscribirse en la administración de renta de pequeños contribuyentes. Estos contribuyentes, te decía al inicio, tienen derechos y obligaciones dentro de su régimen especial. Ellos pagan una cuota fija de acuerdo a sus ingresos. Por ejemplo, la ley establece que el impuesto se causa desde su base imponible a través de los ingresos. Un contribuyente que tenga ingresos de 0,1 Córdoba a 10.000 está exento, no paga cuota. Así es. Y los contribuyentes que pagan, que tienen ingresos de 10.000 a 20.000 pagarán una cuota de 200 y 500 Córdoba. Los de 20.000 a 40, de 550 a 1.190. Y los de 40 a 60, 1.200.000 a 1.200 a 2.100. Como podemos observar, la tarifa es progresiva, ¿verdad? En la medida que ellos van obteniendo mayores ingresos, la cuota se va incrementando más. Estos contribuyentes deben de pagar su cuota de manera mensual en su administración de renta o mediante la BED, que es el sistema virtual que tiene la DGI para efectuar sus pagos allá. Estas personas, cuando ellos superen estos ingresos, ya no pueden estar dentro de este régimen. Recordemos, como tú bien decías, el 90% de las pymes en Nicaragua pertenecen a este régimen de cuota fija. Entonces, cuando ellos superen los ingresos de los 100.000 córdobas, entonces ellos tienen que informar a la administración de renta que en un promedio de 6 meses han superado los ingresos de 100.000 córdobas y tienen que trasladarse al régimen general, que es lo que le conocemos como recaudadores de IVA. Estos pequeños contribuyentes, es importante señalar que ellos pagan IVA e IR en una sola cuota. Por eso se le llama que es un impuesto conglobado, porque dentro de él va incluido el IR y el IVA. Otro aspecto importante de este sistema, de manera proporcional a sus ingresos. Otro aspecto importante dentro de este régimen es que mediante la reforma a la ley de concertación tributaria, que lo hicieron en diciembre de 2014, 13, sin temor a equivocarme, ellos ahora tienen la obligación de aceptar la retención del IR del 2%. ¿Qué significa esto? Que ellos, cuando ellos venden a sus clientes, el cliente puede perfectamente hacerle una retención del 2%.
esa retención del 2%, él tiene el derecho de reconocérsela como un crédito fiscal en contra del pago conglobado que él efectúa mensual. Dicho en otras palabras, lo siguiente, él paga 500 córdobas de cuota fija, le retuvieron varios clientes y sumó 100 córdobas. Entonces él lleva todas sus constancias de retención, las presenta a la administración de renta y él debe de pagar 400 córdobas. Es un derecho que no se lo puede negar la administración tributaria porque está establecido en la ley. Pero eso sí lo pide el cliente. No, lo que pasa es que el cliente, no, hablamos de la retención, el cliente tiene la obligación como agente retenedor retener por las compras de bienes y servicios. Y ellos son proveedores de bienes y servicios. Entonces, cuando un pequeño contribuyente yo le compro determinados bienes, yo tengo la obligación de retenerle el 2% en concepto de IR. Ese IR que yo le estoy reteniendo a él tiene el derecho de recuperarlo mediante el pago de su cuota fija. Otro aspecto importante que tenemos aquí es de que en el artículo 169 del reglamento dejó vivo un numeral que dice que el pequeño contribuyente tiene la obligación, en caso que el cliente lo solicitara, el desglose del IVA. Eso muy pocos los conocen porque este numeral 5 del reglamento dice ahora que el acuerdo ministerial 22-2003 y su reforma, publicado en la Gaceta Diario Oficial número 174 del 12 de septiembre de 2003, continuará en vigencia en lo aplicable, mientras no se emita una nueva disposición. ¿Qué significa esto? Que todo lo que no haya sido abordado en el reglamento o en la ley del régimen de cuota fija seguirá vigente en lo aplicable ese decreto 22-2003. Y ese decreto 22-2003 en el artículo 9 establecía lo siguiente, que el contribuyente de cuota fija tiene la obligación de emitir la factura y desglosar el IVA, salvo que el cliente lo solicitara. Entonces, esto es dirigido para todas las empresas que son responsables recaudadoras. ¿Sí? Hay muchas empresas que hacen muchos negocios con pequeños contribuyentes. Entonces, si él sabe que los bienes que está vendiendo son gravados con el IVA, él perfectamente puede solicitarle el desglose del IVA, no es el traslado. ¿Qué significa esto? Que si yo compro 100 Córdoba, el pequeño contribuyente no me va a aplicar más el 15, sino que va a ser entre 1.15, porque me lo va a desglosar, no es que es más. Y él, lógicamente, él no presenta declaraciones, él no declara. El pequeño contribuyente no declara. Su sistema le obliga a hacer un pago conglobado de IR e IVA. Él simplemente desglosa ese IVA para beneficio del responsable recaudador. Y entonces, igualmente, de acuerdo a este numeral, queda vigente lo que es el de un acuerdo ministerial 05-2009, que fue emitido por el licenciado Walter Porras, en que adoptaba lo mismo que establecía el decreto 22-2003. Y decía lo mismo, porque el contribuyente, el pequeño contribuyente podía desglosar el IVA en las compras de bienes y servicios. Igualmente, este artículo está en armonía con el artículo 310 de la Ley de Concertación Tributaria, que establece lo mismo, pues que todas aquellas normas que no se opongan a esta ley, pues serán aplicables en la medida pues que no haya oposición de ella misma dentro de otra misma ley. Ahora, me imagino yo que en este régimen de cuotas fijas en nuestro país el número debe de ser mayor. O sea, es decir, hay personas que tal vez no declaran todo, entonces de alguna manera no, o sea, podrían ya ni siquiera formar parte de este régimen de cuotas fijas. Bueno, los pequeños contribuyentes, como explicábamos y lo establece la ley, pues que una vez que ellos pasen del 1.200.000, ellos tienen la obligación de informar a la Administración de Renta. ¿Y si ellos no lo hacen? Entonces la Administración Tributaria, en caso de darse cuenta, ¿verdad?, mediante sus métodos fiscalizadores, van a ser sujetos de sanciones y el traslado de esto. Pero aquí hay otro aspecto importante. Hay dos métodos de traslado. El primer método es que él informe. El otro método es mediante una fiscalización. El artículo 257 de este régimen o de la Ley de Concertación establece la creación de una comisión.
Entonces, dice, se creará una comisión de pequeños contribuyentes que estará conformada por el MIFIC, la Asociación de Comerciantes y la DGI. ¿Cómo opera esta comisión? Que ellos van a ir a revisar los documentos de Juan para ver si está cumpliendo o sigue estando siempre dentro de los requisitos del pequeño contribuyente. Si no está, si se comprueba mediante un método de fiscalizador de que ellos ya no están en las condiciones de estar de pequeño contribuyente, pasarían a ser responsables recaudadores. Pero la que notifica es la comisión por medio o por conducto del director de la DGI, el traslado de ese pequeño contribuyente a régimen general. ¿Cuál es el vacío que yo observo aquí? Y desde mi punto de vista, ¿verdad? Es de que hasta ahora no he observado que haya el nombramiento por parte del Ejecutivo de esa comisión. Entonces, ¿qué pasa? Que la DGI en ese sentido queda un poquito limitada. Es decir, no hay una fiscalización directa a los pequeños negocios. Porque la DGI está maniada porque al momento de querer ellos hacer una acción fiscalizadora, que están en todas sus facultades, y querer trasladar a un pequeño contribuyente, entonces el pequeño contribuyente le puede decir perfectamente, pero no sos vos el que me tenés que trasladar, es la comisión, es por conducto tuyo, pero a través de la comisión, que es la que tiene que darme la notificación de que yo no estoy en condiciones de ser pequeño contribuyente mediante un proceso fiscalizador. Por eso la ley obliga al pequeño contribuyente a guardar las facturas de compra, guardar las facturas de venta, llevar un libro orden book donde llevan registrados sus ingresos y egresos. Entonces, como te explicaba, es un régimen en el cual contempla derechos y obligaciones de este sujeto pasivo ante la administración tributaria que debe cumplir, como también la administración tributaria. ¿Es necesario entonces que estos pequeños contribuyentes lleven de alguna manera, aunque sea pequeño, una pequeña contabilidad? Bueno, la ley lo impone, la ley lo pide. Le dice, vos tenés que llevar un orden book y tenés que irme archivando todas tus facturas de compra y todas tus facturas de venta, para el día que ellos decidan hacer una acción fiscalizadora, tener los elementos suficientes y probatorios de que ellos ya no están en condiciones de estar dentro de este régimen. ¿Ves? Otro derecho importante que tienen estos pequeños contribuyentes es que ellos también pueden solicitar la suspensión de la cuota fija, ¿verdad? Que es cuando hayan situaciones fortuitas o por siniestro, como tú muy bien me mencionabas, como el caso del incendio que acaba de ocurrir en el mercado oriental, ¿verdad? Entonces, como el que ocurrió hace unos años atrás igualmente, también. Entonces esos contribuyentes, en caso de ser cuota fija, ellos perfectamente pueden solicitar la suspensión de la cuota, ¿verdad? Mediante el documento que da el Cuerpo de Bomberos, una cartita de la Asociación de Comerciantes, etcétera. Y pueden emitirle la suspensión del pago de la cuota hasta por 6 meses, ¿verdad? Entonces los requisitos son, deben presentar la constancia del Cuerpo de Bomberos, policía, que justifiquen las pérdidas. En caso de robo, además de la denuncia, la policía deberá demostrar la preexistencia del bien conforme facturas originales de la compra. Mira, ahí está la importancia de guardar sus facturas de compra, porque si les quema o les roban, entonces él puede demostrar que tenía esos bienes mediante el resguardo de su factura de compra, ¿verdad? Esa es la importancia de tenerlo. Y para demostrar que los hechos provocaron unas pérdidas por fuerza mayor o caso fortuito, el contribuyente deberá presentar, según el caso, los siguientes soportes: constancia de la Asociación o Cooperativa de Comerciantes de los Mercados Municipales, correspondiente cuando aplique. Todo eso ellos pueden hacerlo cuando les ocurra algún siniestro, pues, no esperado. Otro elemento importante que tenemos aquí son los sujetos exentos. Los sujetos exentos de la cuota fija son los dueños de pequeños negocios y pulperías. O sea, los pequeñitos negocios quedan exentos del pago de cuota fija. Y las personas mayores de 60 años. O sea, todas las personas de 60 años son exentas del pago de la cuota fija. Entonces decía alguien ahí, ahora todo el mundo va a andar poniéndole los negocios a nombre de los abuelos para que nos paguen la cuota, pues, pero la verdad que no es ese el objeto. El objetivo es beneficiar a estas personas que sigue haciendo el esfuerzo. Pero es que trabajar. También tienen que ver el nivel de negocio, no es solo porque a un adulto mayor, tal vez porque bueno, sí. Fíjate qué interesante esa observación tuya, pero el reglamento no
no lo condiciona, no lo explica, ¿verdad? ¿Cuáles son los requisitos que debe cumplir esta persona de 60 años? Porque si esa persona de 65 años, por ejemplo, tiene una distribuidora en un barrio, porque hay distribuidoras Lo sé. en los barrios. Pero no está explicado, ¿verdad? O sea, cuáles son las condiciones o requisitos que debe cumplir esta persona para gozar de ese beneficio de la exención, que tu negocio no puede ser a menos. Ahora, recordad que sí, tenemos los requisitos mínimos que son los ingresos y el inventario. O sea, haciendo una analogía, podemos suponer pues de que esa persona de 60 años debe cumplir el mismo requisito que cumplen los demás, tener un inventario de 500,000 córdobas y unos ingresos de 100,000 mensual para gozar de esa exención, porque si ya está fuera de eso, ya no, pues tiene que ser responsable recaudador. Y tenemos también exclusiones. ¿Quiénes no aplican? ¿Quiénes no aplican dentro de la cuota fija? Y ahí están las personas jurídicas, los importadores, los exportadores, los establecimientos permanentes de personas no residentes, administradores de fideicomisos, sociedades de hecho, las personas naturales que ejerzan profesiones liberales. Es decir, nosotros los profesionales no podemos pertenecer al régimen de cuota fija, ¿verdad? Y las personas naturales inscritas como proveedores del Estado y que realicen venta o presten servicio en monto superior a 50,000 córdobas por transacción. O sea, hay pequeños contribuyentes que son proveedores del Estado. Entonces, estas personas cuando tienen venta monto superior a los 50,000 córdobas por cada transacción, ellos no están sujetos. Ellos no pueden pertenecer al régimen de cuota fija, tienen que ser del régimen general. Y muchos cotizan, muchos hacen, cotizan en esto de los servicios que solicita el Estado. Y no saben de que ellos, por tener esas transacciones, ya no deberían de estar dentro del régimen de cuota fija, sino como régimen de... Sí, porque hay comerciantes que son importadores de cebolla, de papa, que la traen de Estados Unidos, de Canadá. Sí, sí. Pero aquí también es importante que la administración tributaria debería de estar en una constante depuración del padrón de los cuotas fijas. Porque igualmente, como todo, hay un sesgo negativo. Hay personas que realmente tienen las condiciones para estar dentro de este régimen, como hay otras personas que no las tienen, que tienen un inventario mayor, que tienen ingresos mayores. Porque como te explicaba, hoy fácilmente un negocio tiene ingresos de 3.333.33 ubicado en el mercado. En cualquier mercado, un negocio que está ubicado en un mercado fácilmente puede tener un ingreso mínimo de 3.333. Y todos los negocios se pueden superar ese ingreso. Entonces ya no deberían de estar dentro de este régimen. O al menos yo soy de la opinión de que los pequeños contribuyentes también deberían de cumplir la función de agente retenedor. Porque ellos hacen negocios con proveedores. Entonces, ellos deberían de ser agentes retenedores de todos los proveedores que ellos tienen y enterar a la administración de renta. Ok, no son responsables recaudadores de IVA, pero por lo menos que estén reteniendo el 2% del IR a todos sus proveedores como agentes retenedores. Y pienso que de esa manera el sesgo negativo puede disminuir y beneficiar las recaudaciones. Ahora, ¿cómo es el tema de que una vez que llegan a la Dirección General de Ingresos a declarar pues todos sus, en este caso el tema del régimen de cuota fija, es decir, el proceso no es muy tardado? Bueno, porque a veces las personas hacen filas. No, ellos no declaran, ¿verdad? Eso es importante aclarar. Ellos no presentan como tal una declaración. Ellos le dan un cupón. Con ese cupón llegan a caja directamente a pagar. Ahora, también entiendo que lo pueden hacer desde la VET. Ellos perfectamente pueden hacer su pago a través de la VET. Pero en el caso que ellas tengan constancias de retención para aplicárselo, entiendo que tendrían que llegar a la administración de renta para que se las apliquen. Pero sí no declaran. Ahora, los trámites para la inscripción de un pequeño contribuyente no son tan complejos, pues tienen que presentar un recibo de agua, de luz, o un contrato de alquiler donde van a poner su negocito, las cantidades de personas que van a trabajar con ellos, a qué se va a dedicar. Luego la administración tributaria llega a revisar, a supervisar y después de eso le emite su título de cuota fija y ya le pone su cuota fija de acuerdo a los ingresos que esperan recibir ellos.
Muchísimas gracias al licenciado Manuel Carcache, rector del CETAE, con otro tips más, esta vez sobre el régimen de cuota fija, todos estos pequeños contribuyentes que no declaran. Pagan su cuota fija. Pagan su cuota fija, que ya incluye de manera proporcional el IVA y el IR. Con esto nos vamos a despedir, así que usted puede sintonizar el próximo martes este pequeño espacio para que esté atento de todo el quehacer tributario. Bueno, y agradecerle, ¿verdad?, a Miguel y a Verónica por darnos este espacio, porque entendemos y sabemos que es un aporte social incalculable, porque hay muchas personas que no conocen de su derecho, y pienso pues de que Miguel, como un emprendedor, también es la señal para otros emprendedores que estamos aquí en Nicaragua. Muchísimas gracias, licenciado Manuel Carcache. Con esto nos despedimos. Hacemos una breve pausa y ya regresamos.